tema del que vamos a estar hablando hoy es la evaluación de la mutagenicidad fecal y el riesgo de cáncer colorectal. Y para introducirnos al tema, empezamos hablando sobre la búsqueda de factores etiológicos en la enfermedad colorectal. Este último es el más común en países occidentales, como son Estados Unidos, Europa y Australia, mientras que es muy raro en África, Asia y América Latina. Los estudios demuestran que los factores ambientales más que los genéticos son los que determinan el riesgo de desarrollar esta enfermedad. Por ejemplo, las personas que emigran de países con baja incidencia de cáncer colorectal, pero adoptan un estilo de vida occidental, tienen un mayor riesgo de desarrollar la enfermedad, lo que sugiere que el ambiente juega un papel importante. Y los factores ambientales se dividen en dos grupos, físicos y culturales. Los físicos incluyen cosas como la geografía, la contaminación y el clima, que pues afectan a toda la población de una región. Y los culturales son como la dieta, si fuman, su actividad física y el consumo de alcohol. Vienen siendo factores más personales, aunque muchos de estos aún se siguen estudiando. Hay consenso en que la dieta es clave en la participación del cáncer colorectal. Bien, ya que las heces humanas reflejan el impacto de la dieta y el metabolismo bacteriano, se han decidido usar como objeto de estudio en la exposición de la mucosa colorectal, y se descubrió que las heces contienen compuestos que pueden dañar al ADN. Estos estudios muestran que dietas altas en grasas animales y bajas en fibra producen heces más mutagénicas, lo que podría aumentar el riesgo de cáncer colorectal. En cambio, las dietas vegetarianas parecen estar asociadas con menos mutagenicidad, aunque hay más pruebas que sugieren que varios factores pueden influir en la mutagenicidad. No hay una evidencia clara de que esté directamente relacionada con el desarrollo de tumores. Y para medir la mutagenicidad de las heces se usan diversas pruebas, aparte de la prueba de Ames. El análisis de la mutagenicidad fecal en relación con el cáncer colorectal tiene limitaciones debido a varios factores. En primer lugar, los ensayos para evaluar la genotoxicidad fecal tienen un potencial analítico limitado por los métodos de extracción y las condiciones experimentales. Además, los carcinógenos colorectales pueden llegar a las células objetivo a través del torrente sanguíneo, por lo que la expresión in vitro de genotoxicidad fecal no siempre refleja el proceso in vivo. Por lo tanto, es importante identificar los mutágenos presentes en las heces humanas, y se han identificado varias clases de estos, como son las aminas aromáticas heterocíclicas, los hidrocarburos aromáticos policíclicos, los compuestos N-nitrosos, fecapentaenos, esteroides y ácidos biliares. Los dos primeros grupos de compuestos se generan durante la preparación de alimentos o pueden estar presentes como contaminantes en los productos alimenticios, por lo que la principal vía de la exposición es la ingesta oral. Ya los últimos tres se generan principalmente de forma endógena a partir de constituyentes dietéticos o del metabolismo humano. Ahora hablemos más sobre las aminas aromáticas heterocíclicas. En los años 70 se descubrió que las partes quemadas de carne y pescado contienen HCA, compuestos mutagénicos formados durante la cocción, especialmente con calor alto. Y existen dos vías principales para su formación, por mutágenos térmicos como IQ y MEIQ, que se forman a temperaturas moderadas entre 150 a 300 grados Celsius en carnes y pescados, y la vía de mutágenos por pirólisis, como los productos de esta misma del triptófano, como triptófano fosfato 1 y triptófano fosfato 2. La formación de HCA se da principalmente por la reacción de Maillard entre azúcares y aminoácidos, y la creatina de los alimentos musculares juega un papel importante. Se estima que la ingesta diaria de HCA carcinogénicos varía entre 0.4 y 16 miligramos. PHIP es el HCA más investigado y se asocia con el 85% de la actividad mutagénica de la carne frita. En cuanto a la mutagenicidad y genotoxicidad de los HCA, estos inducen tumores en animales, principalmente en colon, hígado e intestino. Estudios in vitro y en animales causan efectos como aductos HCA, DNA, mutagénesis y aberraciones cromosómicas.
Mediante la prueba de Ames se demuestra que los HCA son mutagénicos con activación metabólica y algunos metabolitos como N-hidroxi-PHIEP son más mutagénicos que otros. La mutagenicidad igual varía entre sistemas bacterianos y mamíferos debido a enzimas esterificantes. Los HCA pueden inducir aberraciones nucleares. Por ejemplo, PHIP causa inestabilidad de microsatélites en tumores de colon en ratas y pueden inducir mutaciones en genes como RAS y APC, sugiriendo su papel en la iniciación del cáncer colorectal. Ahora hablemos de su metabolismo. Empezamos con la excreción. Aquí el 1 al 4% de las HCA se excreta sin cambios en la orina y el resto se metaboliza en el cuerpo. Este proceso está bajo control genético. Después sigue la desintoxicación, donde la C-hidroxilación de HCA forma productos no mutagénicos como el 4-hidroxi-PHIP. Este proceso sigue una vía de detoxificación, pero la activación metabólica puede convertirlas en carcinógenos colorectales. Después sigue la vía de activación, donde la activación metabólica ocurre por N-oxidación a metabolitos N-hidroxi, seguidos de O-acetilación para formar N-acetoxi-arilaminas, que pueden unirse al ADN y formar aductos. Posteriormente tenemos las enzimas P450 o citocromo P1A2 y NAT2 acetiltransferasa, mejor conocida. Estas son clave en la activación de las HCA. Aparte, la glutación S-transferasas protegen al ADN de los efectos dañinos. Y otros procesos metabólicos como la microflora intestinal, que también contribuye a la conversión de HCA. Además, el metabolismo peroxidativo por prostaglandina H sintetasa y mieloperoxidasa en tejidos extrahepáticos como el colon puede generar intermedios reactivos que se unen al ADN y proteínas. Seguimos con la formación de aductos de DNA por HCA. Estos aductos de ADN formados por PHIP y otras aminas heterocíclicas carcinogénicas han sido identificados en ratas, monos y humanos mediante el método de 32P postetiquetado. En ratas, los aductos de IQ y MEI-IQ-X se encuentran principalmente en el hígado, mientras que los aductos de PHIP se acumulan más en el colon, el corazón, el pulmón y páncreas. Los aductos principales serían el PHIP, que forma principalmente el aducto N deoxiguanosina 8-YL-PHIP, y el IQ y MEIQ, los cuales se unen preferentemente a pares G o C del ADN, formando aductos N deoxiguanosina 8-YL-IQ y N-deoxiguanosina 8-YL-MEIQX, respectivamente. En cuanto a humanos, se han detectado aductos PHIP en muestras de ADN en el colon, recto y riñón. Aparte, los aductos de MEIQX también se han identificado en muestras de ADN humano. La formación de estos aductos de ADN por productos de pirólisis de tritrógeno y ácido glutámico ocurre principalmente en la posición C8 de la guanina. Las aminas heterocíclicas se activan en el cuerpo mediante el metabolismo, pero existen varios factores que pueden inhibir su acción. El glutatión, que está presente en vegetales crucíferos como el brócoli, puede desintoxicar los HCA y evitar que se unan al ADN. La clorofila en los vegetales verdes también bloquea la absorción de HCA en el intestino. De igual forma, los ácidos linoleicos conjugados en los lácteos protegen contra el cáncer de colon al inhibir la activación de los HCA. También los polifenoles del té, como el EGCG, reducen la actividad mutagénica de los HCA, protegiendo el ADN. En cuanto a los isotiosinatos,
como el P y TC, presentes en los vegetales crucíferos, también bloquean la activación de los HCA y protegen el ADN. Además, el índole 3-carbinol, que es otro compuesto de estos vegetales, impide que los HCA se activen. Ya por último, el antioxidante HTHQ previene el daño del ADN causado por las aminas heterocíclicas al inhibir su activación metabólica. En conjunto, todos estos compuestos presentes en los alimentos naturales ayudan a reducir el riesgo de daño al ADN y cáncer relacionado con los HCA. Hay algunos factores que pueden promover la mutagenicidad de los HCA. Un ejemplo es la quercetina, un flavonoide que en combinación con la fracción S9 aumenta la mutagenicidad de los HCA al promover la N-hidroxilación y al inhibir la arilhidroxilación, una vía de desintoxicación. Y la presencia de anillos aromáticos tricíclicos en los HCA es importante para que la quercetina potencie su mutagenicidad. Hay estudios con ratones BALB-C y se encontró que tanto la quercetina como su glucósido, la rutina, incrementan la mutagenicidad de los HCA en ensayos de mutación bacteriana mediada por el hospedador con la activación de HCA por microsomas hepáticos. También existen varios moduladores no dietéticos que pueden influir en la genotoxicidad inducida por los HCA. Por ejemplo, el 4-ipemeanol, un citotóxico presente en batatas infectadas por el hongo Fusarium solani, inhibe la formación de aductos IQ-DNA en el hígado, los pulmones y el estómago de ratones, actuando a través de la inhibición de la activación del carcinógeno. Además, compuestos carbonílicos, como los alfa-dicarbonilos y los alfa-hidroxicarbonilos, muestran efectos desmutagénicos al inhibir la mutagenicidad de los HCA en la bacteria S. typhimurium. Por otro lado, el pentaclorofenol inhibe la sulfotransferasa, una enzima clave en la bioactivación de la HCA en la mucosa del colon humano. La depresión del glutatión mediante 1-bromoheptano y butionina sulfoximina aumenta la formación de aductos PHIP-DNA en hepatocitos, mientras que el tributilestaño bromado, que es un inhibidor de la glutatión transferasa, también incrementa la actividad de unión de los HCA al DNA. En el siguiente subtema tenemos a los hidrocarburos aromáticos policíclicos, y estos son un grupo bien conocido y ampliamente estudiado de compuestos químicos ambientales con propiedades cancerígenas. Generalmente se originan por la combustión incompleta o pirólisis de materiales orgánicos, como durante los procesos industriales, la quema de combustibles fósiles o la preparación de alimentos a altas temperaturas. Por lo tanto, la exposición a estos contaminantes ambientales es prácticamente inevitable. Además de las altas exposiciones ocupacionales, como las reportadas en trabajadores de hornos de coque o alquitrán de carbón, la población general se expone principalmente a través del consumo de alimentos y el fumar cigarros. También están las carnes asadas a la parrilla o a la brasa, ahumadas, son fuentes importantes de exposición. Igual, dependiendo del estilo de vida, la ingesta diaria total de pH puede variar entre 25 a 300 microgramos por día. Se estima que la ingesta de bencopireno durante toda la vida, 70 años en específico, en personas no expuestas ocupacionalmente podría alcanzar los 29 miligramos, sumando la absorción respiratoria, gastrointestinal y dérmica. Como mencioné, estos se generan principalmente a partir de la combustión incompleta de los materiales orgánicos, como durante la quema de combustibles fósiles, los procesos industriales, etc. Los pH son ubicuos en el ambiente y la población general se expone principalmente a través de la comida, como las carnes asadas y ahumadas y el humo del cigarro. Una vez dentro del cuerpo deben ser metabolizados para ser eliminados. En la primera vía metabólica el proceso involucra la formación de epóxidos reactivos mediante la acción de las enzimas monoxigenasas dependientes del citocromo P450. Dichos metabolitos reactivos pueden dañar el ADN al unirse covalentemente a él, lo que puede desencadenar mutaciones y otros efectos genotóxicos.
Este metabolismo produce principalmente epóxidos de hidrodioles que se unen al ADN y forman adductos, particularmente con la guanina, lo que es un clave en su acción carcinogénica. En cuanto a la segunda vía metabólica, los pH experimentan una oxidación de un solo electrón que genera radical refractivo. Linosas y especies reactivas de oxígeno. Estos productos pueden ser responsables de los daños genéticos, especialmente en tejidos fuera del hígado, como el colon. Estos se absorben fácilmente en el tracto gastrointestinal, facilitados por la presencia de la bilis con una tasa de absorción que puede superar el 80%. La excreción de estos se produce principalmente a través de la bilis y las heces, aunque los metabolitos pueden entrar en un ciclo heterohepático, donde algunos metabolitos de pH son recirculados en el cuerpo, aunque hay animales donde se ha demostrado que la circulación heterohepática juega un rol en la exposición de los pH. En humanos, este proceso parece no ser tan importante en la formación de neoplasias hepáticas según estudios recientes. Igualmente, los pH inducen una variedad de daños genéticos con mutaciones en genes específicos, aberraciones cromosómicas y daños del uso mitótico. También está la posibilidad de desarrollar cáncer de colon tras la metabolización de los pH. Y estudios muestran que el metabolismo de estas sustancias varía según el segmento de órgano, con mayores niveles en el colon ascendente. Aparte de otros compuestos de alimentos, también pueden inducir daño genético en el tracto gastrointestinal, y su toxicidad puede ser inducida por fenoles vegetales. Aunque el tabaquismo, que es una fuente de pH, se asocia con un mayor riesgo de cáncer colorectal, y un estudio no encontró relación entre el riesgo y el genotipo NAT2 que metaboliza el pH. Tampoco se halló un vínculo entre el cáncer colorectal y el genotipo GSTM1, aunque este esté asociado a un mayor riesgo de cáncer en general. Esto indica que los pH derivados del tabaco podrían no ser los principales responsables del cáncer colorectal. Continuamos con los compuestos N-nitrosos. Y primero abarquemos su exposición, la cual ha sido estudiada profundamente, especialmente en relación con el riesgo de cáncer gástrico. Sin embargo, hay cada vez más evidencia de que los compuestos N-nitrosos también pueden estar involucrados en la formación de tumores en otros lugares, incluidos el colon y el recto. La exposición a estos proviene tanto de su formación endógena dentro del cuerpo como de fuentes exógenas, y se discuten tanto la mutagenicidad como la carcinogenicidad de dichos compuestos, con un enfoque especial en su posible implicación en el cáncer colorectal. La formación de NOC endógenos ocurre principalmente en el estómago, donde los nitratos de los alimentos se convierten en nitrito, que luego reacciona con aminas para formar NOC. Dicho proceso también puede ocurrir en otros órganos como el hígado y el intestino, donde las bacterias intestinales participan en la formación de este compuesto, y el consumo de carne roja aumenta la producción de compuestos N-nitrosos en el intestino, lo que podría estar relacionado con el riesgo de cáncer colorectal. Y la principal fuente de exposición exógena a los NOC para los humanos es la inhalación del humo del tabaco, que contiene N-nitrosaminas específicas del tabaco, como NNN y NNK. Aunque los avances en la tecnología de procesamiento de alimentos han reducido las concentraciones de compuestos nitrosos en carnes curadas con nitrito, algunas técnicas tradicionales todavía se utilizan en ciertos países. Las carnes curadas pueden tener NOC no volátiles en concentraciones de hasta 100 a 1000 microgramos sobre kilogramo, y el consumo diario de estas sustancias volátiles preformados es aproximadamente 10 nanomoles por persona, mientras que los NOC no volátiles de la dieta pueden llegar a ser de 10 a 100 veces mayores, hasta 1 milimol por día. La mayor parte de los NOC en el cuerpo provienen de la formación intragástrica tras la ingestión de nitrato.
y en su gran parte son carcinogénicos en animales y mutágenos en estudios de laboratorio. En humanos, los NOC también pueden causar cáncer, como lo demuestra la exposición accidental y los casos de envenenamiento. Se ha observado que los NOC provocan mutaciones genéticas como las transiciones G a A en el gen KRAS, comúnmente asociadas con cáncer colorectal. Sin embargo, las mutaciones RAS no se han visto en el cáncer de esófago humano relacionado con ciertos NOC. La acción carcinogénica de los NOC requiere bioactivación enzimática, donde las isoenzimas del sistema citocromo P450 son clave en la formación de intermediarios que reaccionan con el ADN. Los NOC se descomponen en compuestos que pueden formar aductos con el DNA, especialmente en las posiciones de guanina y adenina, lo que provoca lesiones permutagénicas. Los principales aductos formados son los aductos N7 y O6-alquilguanina, siendo estos aductos indicadores de mutagenicidad y carcinogenicidad. Ya se han desarrollado métodos para medir estos aductos, como la HPLC, con detección electroquímica y el análisis de postetiquetado. Y el aducto O6-MEG es particularmente relevante por su vinculación con toxicidad, mutagenicidad y carcinogenicidad, aunque la reparación celular influye en su detección. Los aductos N7-MEG son mejores marcadores de exposición a agentes metilantes como el NDMA. La alta ingesta de nitritos que puede generar la formación de NOC se ha asociado positivamente con el riesgo de cáncer gástrico. Además, se ha sugerido que los NOC desempeñan un papel en la etiología de varios tipos de cáncer en humanos, como el de estómago, esófago, nasofaringe, vejiga y colon. Sin embargo, no hay evidencia epidemiológica concluyente que respalde dicha relación. Los hallazgos más relevantes que sugieren un papel potencial de los NOC en el cáncer colorectal se explican más adelante. La excreción fecal de NOC varía entre 40 y 250 miligramos de NNO sobre kilogramo, similar a las concentraciones intragástricas de NOC, que oscilan entre 1.5 y 3.6 mmol sobre litro, sugiriendo una exposición comparable en el estómago y el colon, que no se han identificado NOC específicos en las heces. Estos hallazgos indican que la exposición colónica podría ser mayor bajo ciertas condiciones. Bien, tenemos la ureterosigmoidostomía, el cual es un método de derivación urinaria y se asocia con un mayor riesgo de cáncer colorectal, especialmente adenocarcinomas. Se sugiere que esto se debe a la formación de compuestos nitrosos en el colon. Esto como resultado de la reducción bacteriana del nitrato urinario y la nitrosación bacteriana de aminas endógenas en las heces y la orina. Hay un estudio que observó un aumento de 10 veces en la excreción de NOC en pacientes con ureterosigmoidostomía en comparación con voluntarios sanos. Sin embargo, en ratas experimentales no se encontró formación aumentada de NOC, lo que indica que el modelo animal no es adecuado para estudiar la formación endógena de compuestos nitrosos en el colon. En cuanto a la colitis ulcerosa, los pacientes con esta condición presentan un riesgo elevado de cáncer, especialmente si la inflamación es extensa y de larga duración. Se ha asociado con niveles elevados de nitritos en el colon producidos por células inflamatorias. Dichos nitritos, juntos con aminas primarias o secundarias de bacterias colónicas y un pH bajo, podrían contribuir a la formación de NOC y explicar el riesgo aumentado de cáncer en estos pacientes, aunque no hay mediciones confiables de compuestos nitrosos en las heces de estos pacientes que respalden esta hipótesis. También el consumo de carne roja se ha asociado con un mayor riesgo de cáncer colorectal y se ha demostrado que el aumento en el consumo de carne roja de 60 a 600 gramos por día incrementa 3 veces la excreción de NOC en las heces.
Cambiar de una dieta de carne blanca a una de carne roja también aumenta los niveles de nitrito fecal, lo que nos sugiere que la carne roja podría favorecer a la producción endógena de NOC en el colon, a través de mayores niveles de aminas y nitritos en las heces. Hay estudios en ratas que también muestran un aumento en la reductasa de nitrato fecal con el aumento del consumo de carne roja. Y además de la carne, otros factores dietéticos pueden influir en la nitrosación en los humanos. Se ha observado una asociación constante entre la ingesta de nitrato y la formación endógena de NOC, especialmente en áreas con alta incidencia de cáncer gástrico o esofágico. En algunos estudios, el consumo de verduras, especialmente aquellas con alto contenido de vitamina C, parece tener un efecto protector sobre el riesgo de cáncer gástrico. Pero el agua potable con altos niveles de nitrato, especialmente de pozos privados, también se ha asociado con un mayor riesgo de cáncer gástrico. Aparte, estudios muestran que la ingestión de comidas con nitrato, como vegetales o agua potable, junto con ciertos alimentos como son el pescado, aumentan la excreción de NOC en la orina, lo que sugiere una posible interacción que favorece la formación de estos compuestos carcinogénicos. La inhibición de la nitrosación endógena en los humanos se ha estudiado a través de varios inhibidores y se ha demostrado que la administración de 1 gramo de ácido ascórbico inhibe completamente el aumento de la expresión urinaria de N-nitrosopralin después de la administración de nitrato y prolina, aunque el ácido ascórbico y la A-decoferol no afectan la excreción basal de N-nitrosopralin no dietético. Ambos inhiben la formación de esta última, marcada con nitrato. Todo esto nos indica que la formación endógena de NPRO puede ocurrir en sitios fuera del estómago donde los inhibidores no son accesibles. Además, se ha informado que extractos de nuez de betabel, ácido cafeico y ferúlico, aparte del té, tienen efectos inhibitorios sobre la nitrosación endógena de la prolina en humanos. El consumo de 2 a 5 gramos de té diario puede bloquear la formación de NPRO o la excreción urinaria de NDMA. Probablemente se deba a que los polifenoles presentes en estos alimentos. También el ajo reduce la conversión microbiana de nitrato a nitrito, lo que disminuye el contenido de este último en el estómago. Y el uso de enjuagues bucales con clorhexidina también inhibe la formación de nitrosaminas al reducir la conversión de nitrato en la cavidad oral. Sin embargo, no está claro el efecto de estos inhibidores de la nitrosación sobre el nivel de exposición a NOC en el colon. Como siguiente subtema tenemos los fecapentaenes, donde en el año de 1977 se descubrió que los extractos fecales tenían actividad mutagénica. Inicialmente se pensó que el compuesto responsable era un NOC, pero su estructura fue difícil de determinar debido a su inestabilidad. Finalmente se identificó que los fecapentaenos tienen una estructura que incluye el grupo glicerol con una cadena alifática insaturada. Estos compuestos son producidos anaeróbicamente por bacteroides en el intestino y su síntesis se incrementa con la presencia de ácidos libres. El origen de los fecapentaenos aún no está claro, pero podría ser de la dieta o de las células del colon y su flora bacteriana. Estas sustancias son mutágenos directos en cepas Salmonella typhimurium, causando mutaciones por marcos de lectura y sustitución de pares de bases. La mutagenicidad se reduce como un sistema de activación metabólica exógena y en condiciones anaeróbicas, pero permanece constante en tensión arterial. La mutagenicidad depende de la estructura química de los fecapentaenos, especialmente de los 5 enlaces dobles conjugados junto con el oxígeno del eterenol. La reducción de los enlaces dobles disminuye la mutagenicidad, pero la configuración cis-trans y el tamaño de la cadena de carbono terminal tiene poca influencia. En fibroblastos humanos, FP12
aumenta la frecuencia de mutaciones en el locus HPRT, e induce rupturas de cadenas simples de ADN y cambios en el cromátido hermano. Los fibroblastos deficientes en reparación de ADN vienen a ser más sensibles a estos efectos, y en linfocitos humanos se observa una relación dosis-respuesta para FP12 y la inducción de SSB y SCE. En cuanto a genotoxicidad en vivo de los fecapentaenos, los estudios en ratones se mostró que la administración de FP12 no aumentó las aberraciones nucleares, pero sí estimuló la proliferación celular. En estudios en ratas Fischer se observó un aumento de rupturas de ADN y mayor reparación en lugar de síntesis de nuevo ADN. En cuanto a la carcinogenicidad en roedores, la exposición a FP12 no aumentó tumores en la mayoría de los casos, pero 2 ratas desarrollaron pólipos en el colon. También tenemos resultados contradictorios, pues en ratones recién nacidos se encontraron neoplasias en varios órganos, posiblemente por la falta de sistemas enzimáticos de defensa, y sería necesario un control adecuado de la descomposición de los fecapentaenos para obtener resultados más confiables. Los mecanismos moleculares de genotoxicidad de los fecapentaenos son la alquilación directa e indirecta. Aquí el FP2 puede causar daño al ADN mediante alquilación directa o la formación de radicales de oxígeno y aldehídos durante su descomposición. Se ha demostrado que FP12 reacciona con compuestos nucleofílicos y tioles, lo que sugiere la formación de un carbocatión reactivo que induce rupturas de cadena simple y enlaces cruzados en el ADN. Los siguientes son los radicales de oxígeno reactivos. Aquí FP12 genera especies reactivas de oxígeno como superóxido y radicales hidroxilo, y esto provoca daños en el ADN. Lo que es la adición de superóxido dismutasa reduce la intensidad de los adductos de superóxido, lo que confirma la formación de estos radicales. Además, los radicales hidroxilo se generan por la reacción de dismutación de superóxido. Los siguientes son la formación de adductos con ADN, y se han identificado adductos de fecapentaeno en ADN, y las técnicas de espectrometría de fluorescencia permiten su detección. Estos adductos podrían contribuir al daño genético y la mutagenicidad observada. Y el último son los mecanismos de generación de radicales. Se postula que los radicales de oxígeno y el oxígeno cingulete se originan por la dismutación de superóxido en combinación con la reacción de Haber-Weiss, lo que provoca la formación de radicales hidroxilo y oxígeno cingulete. Aparte, FP12 podría degradarse a hemiacetales liberando radicales hidroxilo y o peróxido de hidrógeno. Se ha planteado que la excreción de fecapentaenos podría estar relacionada con el riesgo de cáncer colorectal debido a su alta genotoxicidad in vitro. Sin embargo, hay evidencias que los vegetarianos que tienen dietas ricas en fibra excretan más fecapentaenos que los omnívoros, lo que podría indicar efectos protectores más que un riesgo. En pacientes que ya tienen cáncer colorectal, los niveles de fecapentaenos son más bajos que en los controles, lo que refuerza esta idea. Aparte, en estudios con pacientes con adenomas colorectales no se encontraron diferencias significativas en la excreción de fecapentaenos, sugiriendo que no son como tal factores iniciadores del cáncer, aunque podrían jugar un papel en la transformación de adenomas en tumores malignos. La excreción de fecapentaenos varía considerablemente entre cada individuo, sugiriendo que factores metabólicos además de la dieta influyen en su producción. Ya hay varios estudios que han evaluado cómo la ingesta de nutrientes influye en la excreción de fecapentaenos, especialmente en poblaciones con diferentes riesgos de cáncer colorectal. Se han encontrado que factores dietéticos como el consumo de grasas mono y poliinsaturadas, fibra, calcio y vitaminas pueden afectar la excreción de fecapentaenos.
y se observó que una mayor ingesta de fibra se correlacionaba positivamente con niveles más altos de estas sustancias, mientras que otros estudios no encontraron esta relación debido a diferencias en los métodos de extracción. La ingesta de grasas saturadas como la de la margarina y la mantequilla se correlacionó negativamente con la secreción de FK-pentaenos. En general, aunque los resultados no son completamente consistentes, la dieta parece ser un indicador para la excreción de FK-pentaenos con ciertos nutrientes y tipos de grasas desempeñando un papel importante. Como último subtema tenemos a los esteroides fecales y el cáncer colorectal. La hipótesis de que los ácidos biliares fecales están involucrados en la carcinogénesis colorectal ha sido planteada desde hace décadas y sigue siendo un tema de estudio. La investigación epidemiológica ha mostrado correlaciones entre la excreción de ácidos biliares y la incidencia de cáncer colorectal, así como con dietas de alto riesgo. Los ácidos biliares secundarios generados por el metabolismo bacteriano intestinal son co-mutagénicos en pruebas microbianas y co-carcinógenos en modelos animales, pero los resultados de estudios de caso y control sobre las concentraciones fecales de ácidos biliares en pacientes con cáncer colorectal o pólipos adenomatosa han sido controvertidos. Además, los ácidos biliares, los esteroides neutrales fecales también se han relacionado con la malignidad colorectal y se observó que las poblaciones de alto riesgo excretan concentraciones más altas de ácido leico y que los esteroides neutrales son más metabolizados por la flora colónica. Los pacientes que tienen cáncer excretan concentraciones más altas de esteroides neutrales y las dietas de alto riesgo incrementan más altas de esteroides neutrales y las dietas de alto riesgo incrementan las concentraciones fecales de colesterol y coprostanol. Los ácidos grasos de cadena larga, que también son tóxicos para el colon humano, se excretan en mayores concentraciones en grupos de alto riesgo y en poblaciones con dietas de alto riesgo. En contraste, una dieta vegetariana de bajo riesgo reduce las concentraciones de ácidos grasos en el agua fecal. Esta sección se enfoca en el papel de los esteroides fecales en el cáncer colorectal y sus mecanismos de acción. Los ácidos biliares derivados del colesterol y sintetizados en el hígado se encuentran en las heces como compuestos primarios, como el ácido cólico y chenodesoxicólico, y secundarios como el ácido desoxicólico y litocólico, generados por la flora intestinal. Los ácidos biliares participan en la circulación enterohepática y los secundarios se excretan en las heces después de ser sulfatos en el hígado. Otros derivados del colesterol como el coprostanol y la 4-colestén-3-ona también están presentes y se han relacionado con aberraciones cromosómicas en el colon. Aunque algunos estudios nos dicen que estos esteroides podrían estar implicados en el cáncer colorectal, la evidencia es limitada. Aunque inicialmente se pensó que los ácidos biliares y sus metabolitos bacterianos podían ser mutágenos o carcinógenos directos, la evidencia que respalda este mecanismo sigue siendo muy limitada. En varias pruebas de mutagenicidad, como el ensayo de Amis Salmonella, los ácidos biliares no mostraron resultados positivos. Sin embargo, estudios más recientes han indicado que ciertos ácidos biliares, como el ácido desoxicólico y el ácido litocólico, inducen daño en el ADN en ensayos como el COMET-ASAI alcalino, especialmente cuando se combina con enzimas que afectan las bases oxidativas del ADN, lo que sugiere daño por radicales libres. Se han intentado identificar adductos de ácidos biliares con el ADN usando técnicas de postetiquetado, pero los resultados han sido inconsistentes, con algunos estudios que no encontraron formación de adductos. A pesar de esto, investigaciones más actuales sugieren que los ácidos biliares, como el DSA, pueden activar proteínas de respuesta al estrés celular, como el NF-κB y la PARP, que participan en la reparación del ADN después de daños, como los cortes de cadena.
Estos mecanismos podrían ser una respuesta protectora contra el estrés oxidativo inducido por los ácidos biliares en el colon. El papel que desempeñan los ácidos biliares fecales en la carcinogénesis colorectal es en etapas avanzadas de la secuencia adenoma-carcinoma. Estudios en modelos animales han demostrado que los ácidos biliares secundarios, derivados de la conversión bacteriana de los ácidos primarios, tienen efectos promotores de tumores, particularmente después de la exposición a agentes tumorígenos. Se ha demostrado que estos compuestos aumentan la proliferación celular, lo que puede estimular la formación de tumores debido a la mayor susceptibilidad a mutágenos o a la proliferación de células ya iniciadas. Los ácidos biliares también inducen una proliferación celular aumentada en el colon, que es un efecto asociado con citotoxicidad, especialmente en las células epiteliales. El ácido litocólico viene siendo el más tóxico, seguido de CD, CA y DCA, mientras que el ácido cólico no presenta citotoxicidad. Esta puede inducir la proliferación celular compensatoria, el cual es un mecanismo que puede facilitar la formación de tumores. Además, los ácidos biliares alteran la actividad de enzimas que metabolizan carcinógenos en el colon, como las transferansas y las ciclooxigenasas, lo que contribuye al riesgo de cáncer colorectal. Ahora, la dieta es un factor importante en el riesgo del cáncer colorectal y afecta las concentraciones de esteroides fecales. Los factores dietéticos más relevantes en este contexto incluyen fibra, calcio y grasa. Dichos factores han sido ampliamente investigados a través de estudios ecológicos, intervenciones dietéticas y experimentos en animales. En cuanto a la fibra dietética, aumenta el peso fecal, la frecuencia de defecación y reduce el tiempo de tránsito intestinal. Disminuye la formación de ácidos biliares secundarios al reducir el pH fecal, lo que podría proteger contra el cáncer colorectal, pero la evidencia sobre su efecto protector aún necesita mayor investigación. Y el calcio, se ha sugerido que puede reducir la citotoxicidad de los ácidos biliares al formar complejos insolubles. Diversos estudios muestran efectos protectores como la reducción de la citotoxicidad y genotoxicidad. Una investigación más actual indica que la suplementación con calcio podría reducir el riesgo de adenomas colorectales recurrentes. Ya por último, los estudios en poblaciones sobre las concentraciones de ácidos biliares fecales y su relación con el cáncer colorectal han dado resultados controvertidos. Algunos reportan una correlación positiva entre los ácidos biliares fecales y el cáncer, mientras que otros no encontraron ninguna relación o incluso una relación opuesta. Y las comparaciones entre pacientes con adenomas y controles también son inconsistentes. Los estudios son pequeños y en muchos casos no se consideran factores confusos, como las diferencias en la dieta entre los grupos. Además, muchos estudios analizaron los ácidos biliares totales en lugar de la fracción soluble a la que el epitelio está realmente expuesto. Estos dos estudios recientes no se encontraron diferencias en los perfiles de ácidos biliares entre pacientes con adenomas y controles sin pólipos y citotoxicidad fecal, y la citotoxicidad fecal no estuvo asociada con la formación de adenomas. Por lo tanto, no apoyan la idea de que los ácidos biliares fecales jueguen un papel en la iniciación o transformación maligna de adenomas colorectales pequeños o medianos. Ya con esto hemos concluido todos los temas y esta presentación. Gracias por la atención.